Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Flores de Sangre. Acer se encuentra cara a cara con Zeida. Zeida dice que soy su madre. Sin embargo, Tark interviene. No quiere que Nar caiga en manos de Zeida y Acer. Es consciente de que la persona que cuidará bien de él no es otra que su madre Dylan. Dylan es uno más de la familia. También es un profesional de la salud. Dice que podemos confiarle nuestro hijo. Kudret, Azade y Berfin van al jardín. Akif comienza a dudar de Berfin. Recuerda que Berfin lo llamó Mehmet. Me pregunto cómo lo sabe. Azade le cuenta a Berfin el valor de la familia. Berfin dice que yo también estoy de acuerdo contigo. Luego dice que tengo que irme. Akif descubre que está trabajando. Baran dice que incluso si hay desacuerdos sobre el trabajo en el interior, la paz en casa es importante. Tark dice que el tema es delicado y que Dylan debe tener más cuidado. Baran: Nar es mi línea roja. Sin embargo, Dylan también es mi línea roja. Dice que no se detendrá si alguien intenta meterse en medio de los problemas. Dylan va a su habitación. Le pregunta a Baran si fui demasiado duro. Baran dice como una verdadera dama. Dice que es a la vez autoritario y respetuoso. Baran dice que me avises cuando tome medicamentos. Prevengamos cualquier problema que pueda surgir, afirma. Dylan responde: tienes razón. En Camelia, Zeida se enoja con Tark. No protegiste a tu esposa. Dice que deberías recibir lecciones de Baran. Acer dice que subestimas a Dylan. Zeida dice que no volveré a tratar con Nar. Tariq: no quiero llamar la atención sobre ti. Dice que Dylan no es mi objetivo. Por otro lado, Zeida: Dylan iba a jugar a las casitas. Él dice: le pediré cuentas de esto. Dylan se ocupa de Nar. Nar cuenta lo entusiasmado que está con el ciclismo. Dylan: tenemos que esperar un poco más con respecto a la moto. Él dice que te mejores primero. Acer agrega medicina a la sopa de Hassan. Sale de la cocina. Azade: déjame cuidar de Hassan. Dice que es hora de cenar. Suena el teléfono de Kudret. Dice que están llamando desde la tribu. Hombre, ¿por qué bloqueaste el trabajo que se debía hacer por el país? ¿Esto te conviene en absoluto? Kudret dice: ¿qué estás pidiendo? Akif le pregunta a Kudret: ¿sabe la gente de la mansión que Mehmet fue el primer paso? Kudret dice que no sé nada de los demás, pero lo escuché de la señora Ayan. Baran llega a Dylan y Nar. Se esconden. Cuando Baran no puede encontrarlo, dice: déjame salir de la habitación. De repente aparecen Nar y Dylan. Comienzan los tiempos divertidos. Aiser recibió un regalo de despedida. Juego de agujas para la señora Ayan. Hebilla para Ipek. Ambos le ruegan que no vaya. Sin embargo, Berfin dice que tiene que hacerlo. La señora Ayan también regala el vestido. Al despedirse de Mehmet, completa el rompecabezas uniendo la última pieza. Dylan prepara leche y galletas para Miran. También bebió su medicina. Cuando va a la habitación de Nar, el medicamento hace efecto inmediatamente. Dylan está a punto de quedarse dormido. Mientras tanto, Zeida los persigue con leche estropeada. Cambia la leche que trajo Dylan. Mientras tanto, Dylan se queda dormido junto a Nar. Baran habla con el señor Kudret. Dice lo que dicen los familiares y el expediente no coincide. Dice que hay algo extraño. Dice que preguntémosle a Akif Tark. Baran responde que de ninguna manera. Realizaremos este trabajo en secreto. A ver quién miente, dice. Nar se despierta. Ve leche y galletas. Cuando ve que la leche está echada a perder, no quiere beberla. Mientras tanto, Acer obliga a Nar. Baran entra y pregunta qué está pasando aquí. Acer: Dylan dice: supongo que no se dio cuenta de que la leche se había echado a perder debido a las drogas. Nar dice que hoy te vayas a la cama sin leche. Baran se muestra un poco escéptico sobre lo que está pasando. Baran y Dylan hablan sobre la leche en mal estado en su dormitorio. Dylan dice que tiré la leche estropeada. Baran dice que estaba en el armario. Tark habla con Zeida. Akif regresa a casa.
Ayane y Peck están muy descontentos. Akif pregunta qué pasó. Dicen que se despidieron de Aisee. Akif quiere enviarle un mensaje a Berfin. Pero no puede completar la frase. Baran y Dylan se van a la cama. Dylan está muy molesta porque Baran no le creyó. Baran pregunta, ¿hablamos? Dylan dice que no quiero tomar medicamentos. Hice una cita con el médico de Baran. Dice que deberías ir al médico por Nar. Dylan dice que quiero ser bueno. Baran, ¿estaremos bien? Pregunta que hemos superado. Dice que nosotros también saldremos de esto. Berfin se quedó solo en el jardín. Berfin charla con el criado en casa. Él pregunta, ¿hay algo mal? Berfin cuenta sus experiencias como la historia de un libro. Azade y Zeida se encuentran en la cocina. Dice que hay algún problema con los medicamentos de Dylan. Dice que lo entenderemos cuando llegue. Baran y Dylan regresan del médico. Lo que dijo el médico no coincide con lo sucedido. Dice que los medicamentos no pueden tener tales efectos secundarios. Ancer y Zeida buscan medicinas en la cocina pero no las encuentran. Tiene miedo de que Dylan venga y no lo encuentre. La señora Acer dice que si no pudimos encontrarlo, ella tampoco lo encontrará, no se preocupe. Baran y Dylan vienen a la cocina. Busca medicinas. Tampoco pueden encontrarlo. Zeida dice que Nar estaba preguntando por ti para llevarse a Dylan. Mientras tanto, el señor Kudret llega a Baran. Akif vino y dijo que tenemos que hablar. Acer irá inmediatamente a Tark. Dirá que Kudret y Baran están tramando algo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.